Vamos a dar inicio entonces a la segunda parte de esta segunda sesión de exposiciones. El tema a desarrollar: últimas resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal y su impacto en el sector minero energético. Moderador de este bloque, el señor Jorge Vilches Pérez. Él es bachiller en Ciencias Económicas y contador público colegiado, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Es magíster en Administración de Empresas de la Universidad de San y tiene estudios en el PAT de la Universidad de Piura, en la Universidad Berkeley de California y en la Escuela de Alta Dirección EADA de Barcelona, España. Actualmente se desempeña como director de la carrera de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Privada del Norte. Ha sido profesor en los niveles de pregrado y posgrado en las universidades César Vallejo y Antenor Orrego de esta ciudad. Ha sido gerente de empresas como Sedalí, Carrocerías Morillas, Itubel Cor, Aropieza y Ciesa Contratistas Generales. Le brindamos nuestros mejores aplausos al señor Jorge Vilches Pérez. Buenas tardes, señoras y señores. Les damos la más cordial bienvenida a esta última sesión de la segunda jornada de este simposio. Permítame primero darle las gracias por esta invitación a la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía y al Colegio de Contadores Públicos que me permite estar compartiendo con ustedes esta tarde. Bien, ahora tengo el encargo de dirigir esta mesa sumamente especializada. Ustedes han visto el título, altamente importante por supuesto, y les preguntaba a nuestros expositores en el intermedio por qué el título de las jornadas o de la sesión se llama Últimas Disposiciones. Y me decían con toda razón, es que nosotros queremos tener una actualidad y una permanencia, así que les traemos siempre nuevas noticias en cada uno de los simposios. Vamos a ver de qué manera nuestros expertos expositores realmente nos ponen al día, y para estar en sintonía con lo que se ha venido discutiendo en el tema anterior, las resoluciones del Tribunal Fiscal significan verdaderamente un riesgo para el negocio de minería. Bien, esta tarde tenemos tres expositores. Aquí a mi derecha tengo al señor Rodolf Roeder. Rodolf se graduó como abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1986, luego de obtener su bachillerato en Ciencias de la Escuela Superior de Windhoek. Posteriormente obtuvo una maestría en Tributación Internacional de la Escuela de Derecho de New York University y en Administración y Finanzas de Empresas de la Universidad de Quebec, Montreal. Es catedrático en la Universidad de Lima y en la Pontificia Universidad Católica del Perú en el curso de Tributación Internacional, y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Universidad de San Martín de Porres en el curso de Planificación Fiscal. Rodolf es socio del área de Servicios Legales y Tributarios de PricewaterhouseCoopers en la oficina de Lima, Perú, y ha trabajado tanto en la oficina de New York como en la oficina de Lima. Démosle un cálido aplauso a nuestro país. Nuestros expositores van a tener 25 minutos para podernos plantear el tema que van a compartir con nosotros.
Buenas noches. Primero, agradecer a la Sociedad Nacional de Minería de Petróleo y al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad por esta invitación. Siempre es bueno tener una excusa para escaparse de Lima por un día y venir a comer rico a Trujillo. Muchas gracias. Quiero felicitar también a los organizadores de este evento por darle este enfoque a la presentación del tema tributario, que eso sí, con un poco de criterio han dejado al final. Nosotros tenemos que hablar de impuestos, pero ya estamos pensando en irnos a la casa. En fin, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno que se pueda. Pero lo que sí es novedoso en esto es siempre venimos con alguna nuevo dispositivo legal y tratamos de interpretarlo, y generalmente decimos las cosas que están mal, cuáles son los errores que ha cometido el legislador, cuáles son los problemas de interpretación que se podrían presentar. Lo novedoso, y por eso felicito al comité organizador, es que en este caso nos han dicho, bueno, ¿qué les parece si comentamos aquellas cosas que ya están, aquellas resoluciones del Tribunal Fiscal que ya se dieron y que de alguna manera establecen una pauta a seguir para las empresas que siguen por el mismo derrotero del sector minero, energético y petrolero? Así que lo que van a escuchar en este bloque es con historia, un poco narrarles algunas de las resoluciones del Tribunal Fiscal por los dos primeros ponentes, cuál fue el tema a discutirse, cómo se analizó y cuáles son las consecuencias que se pueden extraer de eso. Y el tercer ponente va a ir un paso más allá, siempre hay alguno que va un paso más allá y va a decir, bueno, ¿qué pasa cuando perdimos en el Tribunal Fiscal y tenemos que recurrir al Poder Judicial? Vamos a tener algunos comentarios también de qué pasó en la jurisprudencia en el Poder Judicial en un tema tan técnico como es el tema fiscal. Sin más preámbulo, estos son las áreas en las que hemos agrupado, que yo he agrupado en mi presentación de temas fiscales, y vamos de una vez con el primero. El primer tema que quiero conversar con ustedes o compartir con ustedes es el tema de la compensación de pérdidas tributarias por consolidación o de resultados de unidades mineras que tienen convenios de estabilidad tributaria celebrados en fechas distintas. El caso: Centremin Perú tenía, antes de iniciar su proceso de privatización, la unidad minera Cajamarca. Con vistas al proceso de privatización, celebra el día 13 de mayo de 1994 un convenio de estabilidad minero para dicha unidad. Como sabemos que los convenios de estabilidad dentro del régimen minero no son para la empresa, sino para el proyecto minero, en este caso para la unidad minera. Posteriormente, también dentro de este proceso de privatización, la unidad minera es transferida y se constituye la empresa minera Yauriya. Por su parte, la empresa minera Icaicruz celebra el día 25 de mayo de 1995 otro convenio distinto, un año después, un convenio de estabilidad minero para la unidad minera de Icaicruz. La empresa minera de Icaicruz y la empresa minera Yauriyacu acuerdan fusionarse en diciembre del 2002, y la fusión se hace efectiva a partir del 2003. Tenemos, por lo tanto, dos operaciones mineras que surgen en momentos distintos, cada una tiene estabilizado un régimen fiscal ligeramente distinto en este caso. Y finalmente estas dos unidades mineras son consolidadas en una empresa, ocurre una fusión por absorción, y esta empresa posteriormente cambia su nombre a Quenuales, empresa que todos ustedes conocen. La razón por la que menciono los nombres es porque estaban en resoluciones del Tribunal Fiscal, que son públicas, cualquiera lo puede ver, y aparecen los nombres, así que acá no estoy siendo infidente con ninguna de estas empresas. Como vemos, en esta operación han habido fusiones, han habido transferencias de concesión. Y todos sabemos que para que los convenios de estabilidad puedan tener y mantener su vigencia en la nueva unidad, es necesario que estas cesiones
sean debidamente autorizadas por la autoridad competente. Estas sesiones y estas autorizaciones se dieron en el curso ordinario y no hubo ningún problema con ello. De tal manera que la nueva empresa que tenía estas dos unidades con convenios de estabilidad distintos, los dos convenios de estabilidad llegaron con toda vigencia a esta nueva empresa. En el ejercicio 2003, la unidad minera Cazapalca genera pérdidas, mirado a nivel de la unidad. Pero, a su lado, la unidad minera de Sky Cruz genera ganancias. Producto de esto, a pesar de que estamos en el año 93 y que las empresas venían desde el año 92 con el curso ordinario de efectuar los pagos a cuenta, sin embargo, existía la posibilidad de efectuar una suspensión de estos pagos a cuenta sobre la base de un balance que se presentara a la autoridad. La empresa cumple con realizar este proceso y suspende sus pagos a cuenta. De igual manera, cuando llegamos al cierre del ejercicio, producto justamente de que las pérdidas de Cazapalca eran mayores a las utilidades que había generado Sky Cruz, resulta que no existe impuesto a pagar, impuesto de regularización a pagar. Motivo por el cual empezaron como efecto este pago de regularización. La administración tributaria, viendo esta situación y sobre la base de las normas que obligan a llevar, en la medida en que cada unidad estaba sometida a un régimen fiscal distinto, la empresa tenía que llevar un control distinto de los resultados de cada una de las empresas. Lo que la administración tributaria sostiene, y esto que ha sido conocido desde varios años atrás, sostenía es que estas dos liquidaciones, estas dos unidades, tenían que liquidarse en forma distinta, de tal manera que si una de las unidades obtenía utilidades, debía pagar impuestos, y si la otra obtenía pérdidas, estas pérdidas no eran compensables contra la primera, por cuanto estábamos hablando de dos regímenes tributarios distintos, y la posición de la administración tributaria era: si estamos hablando de dos regímenes tributarios distintos, ¿cómo podemos compensar los resultados de estos dos resultados para obtener un resultado neto que, en el caso materia de este fallo, era un resultado negativo? ¿Qué resolvió la administración, qué resolvió el Tribunal Fiscal? El Tribunal Fiscal, con buen sentido, falla en el sentido de que, si bien es cierto, existe una obligación, y lo que tenemos ahí es la cita pertinente de la parte de la resolución, que en la medida en que, si bien es cierto, las empresas debían llevar un control de cada una de las operaciones, de cada una de las unidades mineras, en forma independiente, porque cada una se sometía a reglas potencialmente distintas para determinar la imposición sobre la renta. Lo cierto es que en ninguna parte de la ley se había creado la situación de que tuviera que liquidarse dos impuestos como si se tratara de dos personas jurídicas. Dice la resolución del Tribunal Fiscal que solamente estamos hablando de un titular de actividad minera, y no importa cuántas operaciones pudiera tener, estas operaciones deben ser consolidadas, de tal manera que, al combinarse, producto de esta fusión en el año 2002, una empresa que venía siendo productiva, que venía siendo rentable, Yaulía, con una empresa que venía pasando por dificultades, producto de la ley, me parece, del mineral, y que estaba generando pérdidas, al fusionarlas, lo que la empresa consiguió es que las pérdidas de una pudieran eliminar las utilidades de la otra.
Se cita la resolución que en ese sentido, mediante el título 9 de la Ley General y su reglamento, no se ha establecido limitación alguna para la compensación de pérdidas en caso de titulares de la actividad minera o de unidades económicas administrativas, ni se ha creado un régimen tributario distinto al señalado en la ley del impuesto a la renta. No existiendo norma alguna que disponga que el titular de la actividad minera, como es el caso de la recurrente, se ve impedido de compensar la pérdida tributaria de una unidad económica administrativa con la renta neta de otra. Hay varias reflexiones que podemos sacar de esta resolución. Lo primero es el hecho de que la administración tributaria emita formularios en los cuales nos obliga a presentar, porque así era en este ejercicio, se nos obligaba a presentar los resultados distintos por cada unidad, no generan derecho. Si ustedes tienen la convicción de que algo está mal, no se sientan forzados por la administración tributaria. La administración tributaria tiende a hacer eso, tiende a malinterpretar las normas y a crear formularios que nos obligan a seguir su interpretación. Hay que analizar la norma y no simplemente analizar el formulario. Los formularios muchas veces nos inducen a error. Lo otro es que en este caso en particular no había tasas diferenciadas de una unidad con otra unidad. Pero de haberlas habido, hay un tema que hay que tener en cuenta producto de esta resolución. Y es que la compensación no es un tema voluntario, es un tema que se deriva del hecho de que ambas unidades están en cabeza de un solo titular, es decir, la compensación es obligatoria. En el caso de autos, para hablar en términos judiciales, fue favorable para el contribuyente porque pudo obtener una recuperación inmediata de sus pérdidas contra las utilidades de la otra unidad. Sin embargo, imaginemos qué es lo que pasaría si es que las pérdidas las genera una unidad sometida a una tasa más elevada del impuesto y la unidad con utilidades está sometida a una tasa menor del impuesto a la renta. Es decir, yo tengo una unidad que está sujeta a la tasa del 30%, y esa unidad me genera pérdidas. Si yo pudiera encapsular esas pérdidas y arrastrarlas a futuro y aplicarlas contra la renta de esa operación, es cierto, tendría que diferirlas un año, quizá dos, pero tendrían el peso de 30, la tasa del impuesto a la renta sobre esa unidad minera. Ahora, yo tengo otra unidad minera que, digamos, tiene estabilizada una tasa del 20%. La resolución del Tribunal Fiscal lo que me llevaría es a que estas pérdidas, que potencialmente podrían significar una reducción del 30% del valor de la pérdida aplicada, la voy a tener que aplicar contra una unidad que solamente está grabada por el 20%, quitándole el 10% de este 30%, un tercio del valor efectivo a esta pérdida, si es que la resolución del Tribunal Fiscal hubiera sido en otro sentido. Por lo tanto, a pesar de que en el caso de autos claramente favoreció al contribuyente, porque teniendo la misma tasa en ambas unidades pudo aplicar antes la pérdida, no en todos los casos el resultado va a ser beneficioso. El principio que se ha establecido es que es una sola empresa, los resultados son unos, y a veces, si tenemos tasas diferenciadas, eso podría jugarnos. El método de amortización. El caso es el siguiente. La empresa Barrick explota la mina Pierina, bueno, explotaba, ya acabó, una de cuyas concesiones es Irene y 500. La vida útil de Pierina ha sido estimada sobre la base de las reservas, probadas y probables, existentes, y la velocidad de producción real estimada fue de 7 años o 2 meses. Para los que conocen el caso, Pierina era un cerro que era básicamente todo mineral minable, con una buena ley, y Barrick mira esto, si bien es cierto tenía un gran tonelaje,
las normas para establecer la producción mínima obligatoria establecían un periodo de amortización muy pequeño. Ahora que dice, esto es minable en 7 años. Digo, en 7 años le doy vuelta y se me acabó la vida. Y por lo tanto, establece un procedimiento de amortización de lo que pagó por la concesión a lo largo de estos 7 años. La administración cuestiona este procedimiento. Sostiene, en primer lugar, que la amortización prevista por la Ley General de Minería, el artículo 74, es una amortización lineal, que no permitiría, por lo tanto, seguir la noción de una amortización por unidades producidas. Y en segundo lugar, sostiene también que no es posible considerar la producción real para determinar este coeficiente de reservas probadas y probables entre producción, porque como quiera que la producción real es una producción variable y no vamos a tener una producción equivalente todos los años que pudiéramos utilizar como un denominador común a lo largo de los años, y segundo que además es estimada, porque en tanto que la producción mínima obligatoria está dada por la ley, esta otra sería un factor estimado. Dice la administración tributaria que la producción, pues la primera no permitiría una amortización lineal. Muy bien. La resolución, una vez más tenemos acá el texto, la parte relevante de la resolución, la base a la cual se sustenta el fallo, pero la línea principal es acá, que en base a la vida probable calculada tomando en cuenta las reservas probadas y probables y la producción mínima obligatoria de acuerdo a el plazo así establecido deberá ser puesto en conocimiento de la administración, bla, 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 que en consecuencia el artículo 74, vale que hacer algo para llegar a los 10 minutos, no contempla, dice, una amortización variable en función de la producción real, es categórico en eso, y por lo tanto nos dice la forma, la única forma de determinar cómo vamos a amortizar el precio pagado por una concesión es en línea recta, considerando reservas probadas y probables y dividiéndolas sobre la producción mínima obligatoria. Y nos vamos a las reflexiones. El artículo 74 hace referencia a que la amortización se determinará, no me acuerdo si exactamente se dice, en base a o considerando la producción mínima obligatoria. Es decir, de la redacción misma del 74 no se desprende que la producción mínima obligatoria deba ser el divisor. Sí, bueno, tiene que ser considerando este monto, pero la consideración es, oye, utilizarlo dividiendo la producción probable, probada y probable entre la división mínima. La redacción no dice, determina el coeficiente dividiendo las reservas probadas y probables entre la producción mínima. ¿Sí? Es la consideración. ¿No es cierto? Y es en base a ese razonamiento que la compañía minera dice, oye, bueno, la tengo en consideración, pero yo voy a producir más rápido y la lógica es que debería yo ir amortizando el valor de mi concesión a lo largo del periodo durante el cual produzco mineral. El Tribunal Fiscal, sin embargo, ha interpretado esta norma en sentido literal, considerando que esta referencia, considerando la producción mínima, es póngase la producción mínima en el denominador de esta ecuación, abandonando así una interpretación lógica que iría de la mano con el principio de apareamiento de ingresos y gastos que durante tantos años ha sido una de las columnas vertebrales del sistema contable, y obliga a las empresas a amortizar el precio de adquisición de sus concesiones en un plazo irrealistamente largo. Voy a poner un adjetivo más duro ahí, pero vamos a dejarlo como irrealistamente largo, ya que hoy
Con las nuevas técnicas de producción se puede producir a tasas mucho mayores que la producción mínima. La producción mínima es eso, una producción mínima, y una empresa minera eficiente, claro, si los precios en el mercado están buenos, va a producir a todo vapor, por lo cual necesariamente esta resolución va a originar un desfase, pateando la posibilidad de amortizar estas concesiones mineras hasta el final, porque sí, claro, no es que una vez agotado mi yacimiento yo sigo amortizando esto por el resto de la vida, ¿no es cierto? En el momento donde se acaba mi concesión, en ese momento mando el residual, mando el total a gastos. Poco me va a servir en ese momento, más aún si le sumamos a eso los gastos de remediación, que, de acuerdo con nuestras normas, así como están, viene interpretándose en el sentido que esto también va al final. La cantidad de gastos que estamos pateando para el final rompen totalmente la organicidad de deducir los gastos de los ingresos. Tercer caso, amortización de concesiones mineras. Estoy obsesionado con las amortizaciones. Este es el caso de Empresa Chaupiloma II, que es titular de diversas concesiones mineras. El 29 de septiembre del 94 y el 31 de agosto del 98, Chaupiloma II celebra sendos contratos de cesión de sus concesiones mineras a Minas Conga y Minas Buenaventura. Estas dos empresas se convierten así en titulares de la actividad minera, mas no titulares de la concesión minera. La concesión sigue en manos de Chaupiloma, que simplemente a través de un contrato de cesión, otorgaba esta cesión a estas dos empresas mineras. Posteriormente, ambas empresas, me refiero a Conga y Minas Buenaventura, celebran una cesión de posición contractual. Es decir, ellas tienen vigente un contrato de cesión con Chaupiloma II y quieren desprenderse de ese contrato, no les interesa ese contrato. Y buscan a alguien que quiera hacerse de esa contraparte, de esa posición contractual. Y encuentran a Minera Yanacocha SRL, a la cual le ceden la posición contractual, sustituyéndose de esta manera los derechos y obligaciones de Conga y de Buenaventura en relación con Chaupiloma y quedando Conga y Buenaventura fuera de la relación contractual. En contraprestación por la cesión de la posición contractual, es decir, había un valor en esta posición contractual que Buenaventura y que Conga estaban cediéndole a Yanacocha. Y como había un valor, naturalmente, tratándose de empresas que operan como si fueran independientes en el mercado, hubo que pactar una contraprestación que equivaliera al valor de esa cesión contractual. Y esta cesión contractual, efectivamente, este pago es pagado por Yanacocha SRL. Sigamos. Yanacocha SRL, que ha pagado esta cantidad de plata por estos contratos, decide deducir el monto pagado por la cesión de la posición contractual en base a lo establecido en el artículo 44G de la Ley de Impuesto a la Renta en el ejercicio corriente. Es decir, pagaron esta cantidad, que aparentemente fue una cantidad muy significativa, por la cesión del contrato y toman el íntegro de la deducción en ese ejercicio. La administración cuestiona esta deducción, considerando que el pago efectuado fue para adquirir una concesión. Y por ello, en base al artículo 74 de la Ley General de Minería, debe amortizarse sobre la base de la vida útil de la mina y no inmediatamente. Resolución. Una muy buena resolución. Analiza y se va al meollo de lo que es la naturaleza jurídica de cada uno de los contratos. Analizando el artículo 74, el artículo 74 específicamente habla del precio pagado por concesiones mineras. Está por lo tanto implícito, o dice el Tribunal Fiscal, que lo que estamos haciendo es la adquisición de la concesión minera. Estamos hablando del régimen fiscal aplicable al concesionario, no, dice el Tribunal Fiscal, al cesionario, que es el otro, es aquel al que después de haber adquirido la concesión yo le traslado los derechos inherentes a la misma para que le explote y se convierta en el titular de la actividad minera. Siendo ese el caso,
Por lo tanto, no resultando de aplicación el artículo 74, la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que yo he pagado? Ese monto adicional que yo he pagado por esta cesión contractual. Bueno, es un pago por un intangible. Según el artículo 44, el pago que hagamos por intangibles solamente será deducible en el supuesto de que este intangible tenga una duración limitada, ya sea por ley, por contrato o por su naturaleza. En el contrato de cesión minera, naturalmente, contractualmente, estamos sometidos a un plazo. Por lo tanto, el Tribunal Fiscal, con buen criterio, lo dice. Estamos hablando entonces, si no estamos en el 74, estamos en el 44G. Estamos hablando de un monto pagado por un intangible de duración limitada, y de acuerdo con el 44G, puede ser mandado a resultados en el propio ejercicio o amortizados a lo largo del contrato, del plazo de la vida limitada de este intangible. Producto de lo cual, esta deducción tomada en su momento por Yanacocha SRL fue convalidada por el fiscal. Reflexiones. El caso analizado se refiere a los pagos por cesión de posesión contractual, no los pagos que pudieran hacerse por la cesión de la concesión. ¿Ok? Lo que estoy distinguiendo acá es que cuando se adquiere la cesión minera, estoy hablando del momento donde Chaupiloma II genera esta cesión en favor de Conga y de Buenaventura. Por lo tanto, la resolución no se refiere a ese primer acto por el cual no hubo pago. Chaupiloma genera estas dos cesiones, a Chaupiloma y a Conga y a Buenaventura. Lo que ocurre después es que Conga hace una cesión de posesión contractual, que es la que es materia de análisis, y Buenaventura hace lo propio, hace una cesión de posesión contractual. Lo que se ha realizado en esta resolución del Tribunal Fiscal es el pago recibido, o el pago efectuado, en el caso de Yanacocha SRL, por esa cesión de posesión contractual. Por lo cual, cabe hacerse la pregunta, bueno, ¿ese razonamiento sería también válido para el caso de la cesión, es decir, para el momento originario, para el momento donde Chaupiloma genera esta cesión, cede sus derechos en la concesión a Buenaventura y a Conga? Siguiendo el razonamiento del Tribunal Fiscal, este pago se habría hecho por algo que es distinto a la concesión, y por lo tanto esa parte del razonamiento es equivalente. En un caso se pagó por la cesión de posesión contractual, en el otro por la cesión minera. En ninguno de los dos casos el pago es por la concesión, y por lo tanto no se aplicaría el artículo 74. Y en ausencia del 74 caemos en el 44G. Parecería, por lo tanto, que aun cuando los supuestos son distintos, este mismo razonamiento también debería aplicarse a la situación de la primera sesión. Muy bien. Rosa, cortito. Empresa Chunga realiza ventas de minerales a sus clientes de la figura. Muy bien. El tema ha sido materia de muchísimos eventos, por lo tanto la voy a hacer bien breve. Lo que ocurrió acá en esta venta de Chungar a Trafigura es que el contrato de venta establecía que la venta iba a ser en términos CIF, pero que a elección del comprador podía ser en términos FOB. Y por lo tanto, al ser términos FOB había que hacer un ajuste producto de la diferencia entre FOB y CIF, según el FED, ¿no es cierto? Ese ajuste a lo que corresponde en realidad es a un ajuste en el precio, no es un gasto prestado, un servicio prestado por Trafigura a Chungar, y por lo tanto no había un gasto que tuviera que ser reconocido, que tuviera que constar en facturas u otro tipo de documentos, por cuanto lo que estábamos hablando es simplemente yo que te vendo, te voy a vender un poco más caro o te voy a vender un poco más barato. El fallo a favor del contribuyente determina que
el pago, que esa reducción en el pago debía admitirse por no tratarse de un gasto y no tener que cumplir consecuentemente las reglas para la deducción de gastos. Gasto social. Acá tengo como para 10 o 15 minutos más. Lo bueno de este tema es que también lo tiene, en este coincidimos con el siguiente expositor, así que lo que no me alcanza el tiempo de mí seguramente lo va a tocar él, pero muy brevemente, Pluspetrol realiza operaciones en zonas donde no hay presencia policial, lo que entre otras cosas le obliga a contar con seguridad privada. En dichas zonas hay comunidades nativas, en todas partes en el Perú hay comunidades nativas, es una cosa impresionante. La compañía entregó a los miembros de la comunidad bienes tales como medicinas, juguetes, gasolina, etc. durante el año 2003, año durante el cual no se materializaron ningún disturbio por esta parte de esta comunidad, y la compañía dedujo de dicho ejercicio tales gastos por considerar que ellos cumplen con el principio de causalidad y son por lo tanto necesarios para mantener la fuente productora de la renta. La administración desconoce tal deducción sobre la base de que se trataría de donaciones, una liberalidad, y por la falta de acreditación de la necesidad del gasto para producir las rentas. Se sustenta en que dicho ejercicio no hubo disturbios, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué voy a deducir un gasto contra los disturbios si no hubo disturbios? ¿Cuál es el riesgo de que haya disturbios? No se efectuó ninguna denuncia policial, ni se pidió auxilio a la Fiscalía contra posibles actos de violencia de las comunidades, lo cual es evidente, no hay policía. ¿Dónde iba a poner yo mi denuncia policial? Y no había existencia y que además no hay ninguna obligación legal y contractual contra estos miserables. Por lo tanto, cualquier cosa que yo les haya entregado es una liberalidad. Bueno, entonces el artículo 37 que establece el principio de causalidad, y es la resolución. La pueden leer en su casa. Simplemente tengo las ideas centrales de la resolución. La resolución reconoce la previsión como un gasto necesario, evitar conflictos sociales. Dice la resolución que cualquier desembolso destinado a evitarlos ya está cumpliendo con el principio de causalidad. No es necesario tener el problema. Si yo estoy pensando en evitarlo, ya tengo necesidad del gasto, ya tengo causalidad. El riesgo, sin embargo, debe ser patente. Patente es la palabra que utiliza la resolución. No siendo necesario que se materialice, pero debe ser patente. Según esta resolución, es relevante la existencia de un antecedente. No es indispensable, pero de la forma en que está redactada, uno debería colegir que, obviamente, la existencia del antecedente es la que nos va a dar patente de curso para el término patente, ¿no es cierto? Si hubo previamente un incidente, entonces el riesgo es patente. Dice la cita de la resolución es que habiendo motivado la paralización de las actividades productivas de la recurrente e incluso motivado en el pasado la intervención de representantes del gobierno central. Y finalmente debe haber destinatarios concretos e identificados, dice la resolución, que sean miembros de los grupos que participaron en aquellas acciones beligerantes. Es decir, no es tan sencillo como tomar esta resolución y decir, oye, fenómeno, lo que yo gaste en mis comunidades pasa piola y es gasto deducible. Probablemente sí, pero no en base a esta resolución. Para pasarnos en esta resolución como jurisprudencia, tenemos que ser bastante más cuidadosos en su análisis, y estos mismos requisitos tendrían que estar. Si no, en realidad estamos pisando fuera de esta resolución. Podríamos tener éxito, pero en la medida que nos mantengamos dentro de estos criterios, deberíamos tenerlo. Y lo que viene acá son algunas sentencias adicionales en casación del Poder Judicial que también reafirma el concepto del gasto social, señalando que que no es necesario que sea obligatorio ni debe corresponder al objeto social, y el hecho de que en este caso fue reparación de carreteras, que el Estado sea el encargado de reparar las carreteras, no enerva que cuando yo las repara pueda ser un gasto necesario. El Tribunal Constitucional también se ha manifestado en línea con esto, de tal manera que hay un abanico importante de resoluciones, no solamente en el Tribunal Fiscal, sino también en el Poder Judicial, tema que no voy a tocar,
que aportan y que sustentan el hecho de que el gasto social, distinto que la donación, que es así, es el acto voluntario y libre para, en favor de, que muestra nuestro altruismo, estos gastos que están asociados con la generación de renta y la mantención de la fuente son gastos deducibles. Y cierro con esto, temas que actualmente se vienen discutiendo y que seguramente estaremos conversando en el próximo simposio, ojalá que tengamos resoluciones, son el tema de la componentización. Ya empezaron a haber fiscalizaciones y anotaciones por la componentización de los distintos elementos del activo fijo minero. En cuanto a canchas de relaves, hay una posición nueva de la administración que sostiene que parte de estos relaves, como son utilizados como soporte para las canchas de relaves, deben tener parcialmente, debe costearse parcialmente de tal manera, porque ya no es un desecho, ¿no es cierto? Ese desecho se convierte en material de construcción en el momento donde sirve de soporte en el relave. Bueno, que si fuman de la buena. El tema de los gastos de desbrose como costo computable, es decir, aquello que la cochinada que sacamos y que ponemos de lado, y dice, bueno, eso de repente deberías costearlo. Y una cosa de la que nos salvamos es la participación de los trabajadores como costo de producción, ¿no es cierto? Pero esa sí, afortunadamente se aclaró a tiempo y no la tenemos más. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Rodolfo y ahora le damos el turno a David de la Torre. David es socio de impuestos de Ernst & Young con 16 años de experiencia profesional, abogado graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Comparative and International Law por la Southern Methodist University de Dallas, bajo el auspicio de la beca Fulbright. Asimismo es máster en Administración de Negocios por la Universidad Adolfo Ibáñez. Es miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario, presidente de la Junta Directiva del Grupo Tributario de la Cámara de Comercio Peruana-Americana, del Comité Tributario de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, así como del Comité International Fiscal Association Grupo Peruano. Es profesor del curso de Tributación Sectorial de la Maestría en Tributación de la Universidad de Lima y del curso de Planificación Tributaria de la Maestría de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica de Lima. Bien, tienes 25 minutos. Gracias. Vamos a tratar de hacer la presentación en el tiempo asignado. Si no, vamos a quedar hasta mañana. Nos dejen la de. Ok, esto es lo que tenemos para hoy. Tenemos 7 resoluciones del Tribunal Fiscal. Y yo, antes de comenzar a desarrollar esto, primero que quisiera agradecer al Comité de Auditoría de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y nuevamente al Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores de Trujillo, que nos ha el día de hoy. El doctor Miguel Aracillo, que mide y se ríe. Pero no, muchas gracias por acogernos por el segundo año consecutivo. Ok, son 7 resoluciones del Tribunal Fiscal. 2 del tema minero, 3 de hidrocarburos y 2 de otros temas que podrían aplicarle a todas las empresas y por tanto aplican transversalmente a las empresas mineras y del sector de hidrocarburos. ¿Okay? Comencemos con las mineras. Esta es una resolución del Tribunal Fiscal nueva, no está publicada todavía en la página web, es muy reciente y tiene que ver con el tratamiento de la regalía minera. La discusión, como ustedes saben, es si la regalía minera, para efectos de la determinación del impuesto a la renta, debe ser considerada como un costo o como un gasto a fin de determinar dicho impuesto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es un tema temporal, ¿cierto? Si es gasto, toda la regalía que pague en el ejercicio la deduzco. Si es costo, podré deducir toda la regalía que pagué respecto a aquel mineral que vendí. Y la regalía que corresponde al mineral que quedó en el inventario tendré que repararla y será deducible en el ejercicio que proceda la venta de ese mineral. Estamos simplemente hablando de un tema temporal, pero es un tema temporal que es relevante, porque cuando uno aloca las rentas o las rentas impactan en un ejercicio distinto al que le corresponde, tenemos que cambiar las determinaciones
del impuesto a la renta efectuadas y por tanto aplican multas e intereses. Si nosotros tenemos una diferencia temporal y de todas maneras vamos a vender ese mineral y vamos a pagar el mismo impuesto, si en el estado financiero esa diferencia temporal se va a reflejar finalmente vía el impuesto diferido, finalmente estamos discutiendo de un tema no tanto del impuesto que finalmente voy a pagar, sino de multas e intereses. ¿Ok? ¿Qué pasó? La compañía minera, la contribuyente, pues dedujo el gasto pagado por concepto de regalía minera en un ejercicio, bajo la siguiente premisa: la ley de regalía minera solamente decía que dicha regalía pagada era un costo del ejercicio, ¿ok? Pero la interpretación de la contribuyente es que esta referencia al costo no era una referencia a la materia contable, era una referencia como carga fiscal, ¿ok? Y que tampoco hacía mucho sentido considerarla como un costo. ¿Por qué? Porque la regalía minera se determina sobre la venta de minerales. ¿Cómo podría yo hablar de un costo respecto de un concepto que se genera luego de que el inventario existe? ¿Okay? No podía ser un costo alimentario porque el inventario ya existía, y esto se determina luego de su venta. La administración, de otro lado, tiene una interpretación literal. Simplemente dice, la norma de regalía minera dice que es un costo del ejercicio. Esa es la discusión. Veamos qué dijo el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal tuvo una interpretación literal. Ha señalado que la ley de regalía minera ha creado un régimen especial, ¿ok? Un régimen diferenciado para efectos del impuesto a la renta, y por tanto la regalía minera pagada es costo del ejercicio y no gasto, y que según la posición del Tribunal Fiscal ellos evidencian más porque la ley de regalía minera cambió en el año 2011 y cambió a decir que esa regalía minera pagada era gasto. Por tanto, evidencia, según esta posición, que antes era costo. La discusión, para mí, es una discusión que lamentablemente refleja la forma como a veces legislamos. Si el legislador no hubiera dicho nada, quizás simplemente nos hubiéramos ido por el camino contable. Si el legislador no hubiera dicho todo, hubiera dicho es costo para efectos de la determinación del impuesto a la renta, ¿ok? No costo del ejercicio. Nos dejó con la pelota picando, ¿sí? Unos patearon al arco, unos metieron gol, otros no, y al final lo único que terminamos discutiendo son multas e intereses. Parece un sinsentido, ¿sí? Fíjense. Ahora, es más curioso porque cuando uno compara el otro sector, el segundo sector energético más importante, que es el hidrocarburos, en hidrocarburos también se pagan regalías, y se han pagado regalías hace mucho tiempo, y la norma de hidrocarburos dice que las regalías, la ley orgánica de hidrocarburos, dice que son gastos. Entonces llegamos a una posición en que cuando uno paga regalía minera por una etapa del tiempo es costo, cuando uno paga regalía petrolera es gasto. ¿Hace sentido? No. Pero esto es lo que tenemos. Veamos si finalmente se recurre por ese tema al Poder Judicial. Es improbable porque de nuevo estamos hablando de diferencias temporales. ¿Okay? Segundo tema, un tema que está acotado en muchas compañías mineras, tiene que ver con las contratas mineras y los contratos de obra que se suscriben con ciertos proveedores. ¿Cuál es el caso? Las empresas mineras entregan a sus proveedores explosivos, a veces combustibles, suministros, para que ellos puedan cumplir con las labores para las cuales las contratan. Esa entrega, expresamente en el caso que estoy mencionando de esta jurisprudencia, que también es muy reciente, se hace en términos contractuales sin transferencia de dominio. Es decir, se queda el dominio de esos bienes, ese es el acuerdo entre las partes, en la cancha de la compañía minera. Asimismo, la compañía minera se los transfiere sin costo, y de otro lado, el prestador de servicio, la contrata, no se los cobra en sus valorizaciones. Sin embargo, la administración tributaria entendió, sobre la base de encontrar, en este caso, algunos reportes, unas hojas de liquidación de explosivos, en que se presentaba una serie de neteos y descuentos en el uso de los explosivos, etc., que había habido una transferencia de propiedad. ¿Okay? Felizmente, el Tribunal Fiscal ha hecho prevalecer la posición de que dicha transferencia, en tanto no fue una transferencia de dominio, en tanto no fue a un costo, no tuvo costo, en tanto no fue incorporada en el costo del prestador del servicio, nunca existió, y por tanto esa entrega de bienes, ese retiro de bienes
a la contrata minera nunca implicó una transferencia de propiedad y por tanto nunca fue de aplicación un impuesto general a las ventas. Esta es una jurisprudencia que consideramos positiva y que facilita pues, la forma de trabajo, digamos, ordinaria, tradicional, típica de los contratos de obra en la industria minera. Con esto acabamos el tema minero. Creo que estamos bien con los tiempos. Hablemos un poquito de hidrocarburos. ¿Okay? En el tema de hidrocarburos quizás hay algunas jurisprudencias reiteradas que comienzan en el 2010 y que inspiran otras jurisprudencias que vienen después en el 2011 y en el 2012 que tienen que ver con gastos preoperativos. Si uno recuerda la ley de hidrocarburos, la ley orgánica de hidrocarburos, tenemos como fuente principal o como tema que sustenta la normativa de hidrocarburos el principio del máximo ingreso con gastos. Básicamente la norma de hidrocarburos dice que todo gasto de exploración, desarrollo, costo de pozos e inversiones incurrido hasta el inicio de la extracción comercial se capitaliza y se amortiza luego del inicio de la extracción comercial. Es decir, todo este paquete de derogaciones de desembolsos va a esperar que se genere un ingreso, ¿okay?, la venta de petróleo, y recién va a afectar el resultado. Pero este ingreso es un ingreso calificado, no es un ingreso normal, es el inicio de la extracción comercial, es decir, la primera venta de hidrocarburos por la cual se pagan regalías. Parecido un poco a lo que pasa en minería cuando tenemos normas que nos hacen vincular algunas erogaciones, algunas inversiones, algunos costos con la obtención de la producción mínima obligatoria, ¿no? Está latente un principio de asociación buscando un ingreso, la producción, pero también es una producción, un ingreso calificado, la producción mínima obligatoria, no cualquier producción, no cualquier venta. Y de la misma manera tenemos un esquema inicial por lo menos parecido en materia de hidrocarburos. Ok, pero la norma de hidrocarburos nos dice, nos genera esta regla de máximo ingreso con gastos solamente respecto a esos cuatro conceptos: gastos de exploración, gastos de desarrollo, inversiones en materia petrolera y costo de pozos. Pero ¿qué pasa con todo lo que no califican esos cuatro conceptos? En los gastos de desarrollo, gastos de exploración, inversiones y costo de pozos, siguen las reglas generales. ¿Y cuáles son las reglas generales? La de los gastos preoperativos de la ley del impuesto a la renta, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucedió en el caso? El contribuyente obtuvo, no había iniciado extracción comercial en determinado contrato de licencia, no había iniciado extracción comercial, debía tener todo, digamos, capitalizado, esperando que se genere este ingreso calificado, pero sin embargo, parte de las operaciones que había efectuado no eran gastos de exploración, desarrollo, inversiones ni costo de pozos. Entonces tenía que aplicar la norma general de la ley del impuesto a la renta, la de preoperativos. Un poco que la conclusión del Tribunal Fiscal, y es interesante, va por el comentario que les quiero hacer llegar, que es, desde la perspectiva del Tribunal Fiscal en jurisprudencia que comienza a girar a partir del año 2005, 2006 y se reitera, no existe la posibilidad de tener pérdidas, de afectar al resultado fiscal en términos de tener un gasto que no pueda aparejarse un ingreso si no ha iniciado las operaciones, la producción o el inicio de la explotación de la fuente. ¿Qué quiero decir? En el mundo de los hidrocarburos no califiqué, me voy al régimen general. Y en el régimen general el Tribunal Fiscal me está diciendo algo súper potente. Todos los gastos que tú realices tienes que vincularlos con un ingreso. Recién cuando tú puedes demostrar que no hay un ingreso aparejado a los gastos, recién puedes afectar al resultado. En otras palabras, hasta que las empresas comiencen a tener ingresos, nunca pueden tener resultado tributario, nunca puede haber una pérdida tributaria antes del inicio, si quieren, de la operación productiva, del inicio de la operación o extracción de la fuente, lo cual es un concepto muy, pero muy relevante. El tema de egresos sin valor de recuperación ha sido recogido en una jurisprudencia reciente. También es muy propio de la actividad petrolera. En el caso de los egresos sin valor de recuperación, el punto es el siguiente. La legislación petrolera nos dice lo siguiente: acumula todos los gastos de desarrollo, exploración, inversiones y costo de pozos y asócialos con los ingresos que vas a obtener con el inicio de la extracción comercial. Luego de eso, luego de que se produce el inicio de la extracción comercial, tú tienes que, por cada derogación que efectúes, calificarla. Y un poco nos dice lo siguiente: si es
si tiene naturaleza activo, la capitalizas y la deprecias, la afectación al resultado es una depreciación. Sin embargo, si no tiene naturaleza de activo, tiene naturaleza de gasto, pues se va directamente al resultado. ¿Ok? Y estas erogaciones que tienen naturaleza de gasto las denomina egresos sin valor de recuperación. Hay gente que traza una línea y dice todo lo que está por encima de la superficie lo capitalizo y lo activo, todo lo que va por debajo de la superficie imaginaria que tenemos en un pozo petrolero, entre la tierra, entre el suelo y lo que va debajo, lo envío de frente al resultado porque no tiene valor de recuperación. Ese pozo que financieramente es un activo, tributariamente no se lo voy a poder vender a nadie, ¿cierto? El terreno no es mío, tengo un contrato que solamente me permite explorar y explotar hidrocarburos, no lo voy a poder vender, no tiene valor de recuperación, por más que financieramente sea activo, fiscalmente lo trato como un gasto. ¿Cuál es la discusión de este caso? Se trata de bienes que uno usa en los pozos, tipo tuberías, a veces bombas, entran al pozo, pero en algunas oportunidades esos bienes son después reutilizados. Y la posición de la administración era, oye, si esto ha sido reutilizado, eso sí tiene valor de recuperación, lo puedes volver a usar, lo puedes vender. La posición de tribunales fiscales es interesante, porque no va a la esencia económica de las cosas, no va a analizar si efectivamente el bien tiene o no un valor de recuperación para decidir si se puede afectar el resultado directamente o tengo que capitalizarlo, sino asume que la norma presume que hay una serie de conceptos que tienen que ver con los pozos que están por debajo de la superficie, que simplemente, no importa qué ocurra con ellos, no tienen valor de recuperación y se van directo al gasto. Fíjense que es muy interesante porque es casi una ficción que está recogiendo, esta interpretación del Tribunal Fiscal está señalando que las normas de hidrocarburos están recogiendo una ficción en torno a ciertas erogaciones. El último punto tiene que ver con lo que comentaba Rudolf en torno a comunidades. El último punto del tema de hidrocarburos. Son dos jurisprudencias. La primera, que comentaba Rudolf. La primera la comentó Rudolf y definitivamente pues coincido claramente con la posición que ha expuesto muy amenamente. Y esta no es una jurisprudencia que nos permite en modo alguno sostener alegremente que el gasto de responsabilidad social, el gasto de comunidades es deducible, porque tiene que ver causalmente con la generación de rentas para el negocio. Esta es una jurisprudencia que básicamente está enfocada en el mantenimiento de la fuente. Es decir, si tú puedes demostrar que tu fuente está en peligro porque hay un antecedente, porque hubo un incidente, porque la comunidad se está movilizando, porque si no haces algo le va a pasar a tus instalaciones o a tu negocio, si lo puedes demostrar, entonces las acciones que tú haces, las erogaciones que tú incurres para remediar o mitigar esa situación son deducibles. Por tanto, está el énfasis de la jurisprudencia en demuéstrame que tienes un riesgo para tu fuente. Muéstrame los reportes periodísticos, muéstrame qué dice la policía, muéstrame qué dice las Fuerzas Armadas. Quisiera saber de repente, y pensando ya por un momento fuera de la jurisprudencia, si la zona en que operas es una zona en la que la PCM ha identificado un conflicto social, por ejemplo. Y sobre esa base, construyendo y soportando el riesgo inminente hacia la fuente, todas las acciones que uno realiza bajo un plan para la mitigación de ese riesgo podrían ser aceptadas como deducibles. No tiene que ver con la responsabilidad social como, digamos, la acción que puede tener una empresa en la comunidad de por sí de llevarse bien. No, simplemente es muéstrame el riesgo de que vas a perder y lo que haces, lo que gastas para no perder es deducible. Hay una resolución del Tribunal Fiscal adicional que tiene que ver con esta, que es vinculada a un derrame de crudo que ocurrió en la selva peruana, que ocurrió en una empresa petrolera. Se le hundió una barcaza y se le derramó crudo en el río. Obviamente, cuando se le derramó crudo en el río, toda la gente de la zona no podría tomar el agua y tampoco podría consumir los animales o las plantas o los cultivos con los que había estado trabajando y eran la base de su sustento. Entonces la empresa decidió
inmediatamente tomar acción y hacer una serie de erogaciones importantes en agua y alimentos por un determinado espacio de tiempo. Los ánimos estaban un poco caldeados, las comunidades estaban muy molestas y el Estado y los particulares que también soportaban, los consultores de esta empresa, les recomendaron altamente que no suspenda, es decir, que mantenga este apoyo o esta asistencia alimentaria de agua a las comunidades por un tiempo sostenido. Es decir, el derrame fue el día 1 y esta asistencia de agua y alimentos ocurrió por lo menos 18 meses más, hasta que pudieran tener una certeza y poderle demostrar a las comunidades que el agua estaba buena y que los alimentos estaban buenos, y que se pudiera generar ese espacio de confianza y que pudieran creer que eso era así. Entonces, la administración tributaria sostuvo, en este caso de estas entregas como ocasión del derrame de crudo, que eran donaciones, ¿okay? Que eran actos de regalo, de liberalidades para con la comunidad. De nuevo, acá el tema tiene que ver con poder soportar que existe un riesgo para el mantenimiento de la fuente. La empresa decía, sobre la base de los informes del Estado, sobre la base de sus consultores, qué hubiera pasado, presentaba documentos que se ponían en hipótesis de qué hubiera pasado para sus instalaciones, para su operación, si es que no continuaba haciendo eso. Y que es más, se le recomendaba que continuara haciendo eso para poder seguir operando. Ni siquiera en ese momento, sino en el futuro. Entonces, de nuevo se pudo soportar, sustentar de esa manera el riesgo inminente para la fuente y por tanto las erogaciones efectuadas, en este caso agua y alimentos por un tiempo sostenido, han sido aceptadas por el Tribunal Fiscal como gasto deducible. De nuevo, no estamos frente al gasto social en general, de quedar bien con la comunidad, no, sino hay un riesgo inminente para la fuente. Si yo gasto para mitigarlo, si yo gasto para eliminarlo, es deducible. Dos temas finales. Uno tiene que ver con los costos de financiamiento en el caso de bienes construidos. En este caso es una resolución del Tribunal Fiscal de cumplimiento. Se origina en el caso de las eléctricas. Más allá del caso, que es complejo porque tiene que ver con un tema de tasaciones y cómo se determina el valor de los activos para efectos de una tasación y acceso a un régimen del año 2000 que permitía revaluar los bienes con efecto fiscal, no tener que pagar impuestos y poder depreciar sobre ese mayor valor revaluado. ¿Okay? Lo interesante es que acaba de producirse un cambio en la ley del impuesto a la renta. Y de ahí voy a regresar a la jurisprudencia. En la última reforma fiscal que ha ocurrido en julio de este año, se ha modificado la ley del impuesto a la renta y se ha dicho lo siguiente. ¿Okay? En el caso del costo, de los costos de los bienes adquiridos, producidos, construidos, ¿sí? Hasta antes de la modificación se señalaba que respecto de los intereses de financiamiento de un activo, de un bien adquirido, ¿okay? Esos intereses no formaban parte del costo del activo. ¿Qué significaba entonces? Significaba que esos intereses se iban directo al resultado fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Al no formar parte del costo del activo, esos intereses se iban directo al resultado fiscal, y no había duda de eso. Sin embargo, respecto a los bienes que habían sido edificados, construidos, no se decía nada. ¿Okay? Y había interpretaciones, había gente que decía, bueno, si lo ha dicho para el caso de los bienes adquiridos y no ha dicho nada para los otros bienes, bueno, los otros bienes tienen que formar parte del costo del activo. Había otra interpretación que decía, no, si no dice nada hay que recurrir a la normatividad contable, que es la que nosotros creemos. Y la normatividad contable, hasta hace un tiempo, ya no, hoy día no, recogía en la NIC 23 la posibilidad de un tratamiento alternativo. Uno tenía la posibilidad, bajo ciertas circunstancias, de decidir que los intereses respecto
los activos construidos, en la medida que fuera un activo calificado, es un activo que iba a tomar un tiempo importante para estar listo para su uso, ¿okay? Podía optar entre enviarlos al resultado o costearlos, ¿sí? Muy bien, la jurisprudencia del Tribunal Fiscal lo que hace en este específico caso frente a esta discusión de qué hago con los intereses de bienes que no han sido adquiridos sino construidos, modificados, etcétera, por uno mismo, dice prácticamente pégate a la contabilidad, ¿okay? Y en ese momento la contabilidad aplicable al caso de esta jurisprudencia tenía tratamiento alternativo. Muy bien. ¿Por qué es importante esta jurisprudencia? Porque es probable que el Tribunal Fiscal mantenga el criterio. ¿Qué criterio? El de pégate a la contabilidad, ¿sí? Pégate a la contabilidad por el periodo de tiempo en que la NIC 23 ya no tenía el tratamiento alternativo y la modificación, ¿sí? Y si ocurre eso, me pego a la contabilidad cuando la NIC 23 no tenía tratamiento alternativo, todos esos intereses tendrían que irse al costo del activo y no al resultado. Y las empresas que habían tenido otra interpretación, que habían afectado el resultado fiscal con esos intereses de financiamiento, pues van a tener el riesgo de una exposición o una contingencia. Este es un tema importante, todavía esta jurisprudencia es reciente, cambia un criterio establecido en una jurisprudencia del año 2004, la resolución del Tribunal Fiscal 915-5-2004, pero es un tema importante y a tener en cuenta para aquellas empresas mineras que financian la construcción o que financiaron en el pasado la construcción de activos para sus operaciones. Puede ser mucho dinero. Último punto. Es un tema general, tiene que ver con lo siguiente. Nosotros siempre hemos pensado que cuando el Código Tributario le da la facultad a la administración tributaria de determinar las obligaciones tributarias, no solamente le da una facultad, sino también un deber. Es decir, no solamente le da la facultad a la administración de identificar reparos y aquellos puntos con los cuales no está de acuerdo, sino le da la obligación de determinar la real obligación tributaria. Y esta obligación tributaria en realidad no surge de lo que el contribuyente, en teoría, de lo que el contribuyente y el auditor digan, sino que surge de la ley. A veces nosotros nos enfrascamos en discusiones con los auditores que comienzan algo así: habla tú primero, ¿no? Entonces uno habla y el auditor escucha lo que uno dice y trata de desbaratar lo que yo dije, más allá de, o al revés. Cuando uno puede lograr que el auditor hable primero, que nunca ocurre, ¿sí? Muy difícil. Trata de desbaratar lo que el auditor dice, pero nos olvidamos un poco de que estamos determinando la obligación tributaria, y la obligación tributaria surge de la ley. Y más allá de centrarnos en tratar de quedarnos en un juego de palabras, de yo dije, tú dijiste, y me bajo lo que tú dijiste, de alguna manera, nos olvidamos de esto. Y esto es peligroso, porque estas jurisprudencias recogen situaciones que para nosotros son muy negativas. Esta jurisprudencia recoge una situación muy negativa. Nosotros creemos que si, por ejemplo, una compañía no incluyó un concepto, una deducción en su declaración jurada, en la fiscalización le puede pedir al fiscalizador que se lo incluya, sin tener que rectificar su declaración jurada. Y el fiscalizador tiene la obligación de una de dos: o lo incluye, o si no lo incluye me dice por qué, justificadamente. Me sustenta por qué no incluye, porque su obligación es determinar la real obligación tributaria, no lo que yo dije o lo que no dije. Y si le doy un documento, a pesar de que no está en mi declaración jurada, una deducción sustentada, y la puedo sustentar con un documento, y él puede revisar el documento y convencerse de ello, debería incluirla, debería estar obligado a incluirla. ¿Okay? Y lamentablemente esta jurisprudencia del Tribunal Fiscal nos lleva a otro camino. Nos dice algo así como que si uno no incluyó algún concepto en su declaración jurada, después ya no puede pedir que se le reconozca. Que el auditor tiene los elementos, las facultades
para desechar cualquier pedido a este respecto. Y por tanto, el auditor estaría facultado a no cumplir con su deber de determinar la verdadera obligación tributaria, aun cuando haya información y documentación que lo sustente. Esto para nosotros es altamente peligroso y muy negativo, nos preocupa y esperemos que en el corto plazo haya jurisprudencia en sentido contrario que elimine esta tendencia. En el tiempo asignado he terminado la presentación y espero haya sido de su interés. Muchas gracias. Agradecemos su exposición a David y ahora vamos a pasar el turno a nuestro expositor Alex Córdoba Arce. Alex es abogado tributarista, socio de Rodrigo Elías y Medrano Abogados, especialista en tributación del sector minero energético y asesor fiscal de diversas empresas de este rubro. Abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, paz presidente de IFA Perú, miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario, es autor de diversos artículos académicos en materia tributaria y expositor en múltiples congresos y seminarios a nivel nacional e internacional. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro profesor Alex Córdoba. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer por la cálida acogida al Colegio de Contadores de Trujillo, a la Asociación Nacional de Minería, Petróleo y Energía por habernos invitado a estar el día de hoy con ustedes, tocando estos temas vinculados a tributación y pronunciamientos tanto del Tribunal Fiscal como del Poder Judicial. Además, es un gusto especial estar acá en Trujillo, cuna de la cultura mochica de Chimú. Y además, un detalle que es bien interesante, lo leía camino por acá en el avión. Trujillo fue la primera ciudad en declarar la independencia de España. El 29 de diciembre de 1820, apenas producido el arribo de San Martín al Perú, Trujillo optó por la independencia y se declaró independiente de España, lo cual fue ratificado por una resolución del Cabildo del 6 de enero de 1821. Es decir, antes que se proclamara la independencia el 28 de julio, Trujillo ya era independiente de España. Y además de eso, Trujillo es la cuna del Poder Judicial, porque es acá donde se creó la primera Corte de Justicia del país. Así que, frente a estos antecedentes, no me ha quedado otra cosa que iniciar mi exposición hablando sobre los pronunciamientos judiciales en materia de responsabilidad social, que es el tema que con tan buen criterio ha sido elegido por la sociedad para el debate de la tarde de hoy. ¿Qué cosa es lo que tenemos al frente? Estamos frente a un Perú sumamente especial, frente a un país en el cual podemos hablar de leyes, podemos hablar de normas, de principios, pero tenemos una realidad que nos supera y nos gana el día a día. Basta mencionar los gravísimos conflictos sociales que han ocurrido en el país recientemente, el tema de Conga, con tan lamentables consecuencias para el país, a nivel de imagen, a nivel de inversión, a nivel de desarrollo. Pero es la realidad con la que tenemos que vivir y es la realidad con la que tienen que convivir empresas, especialmente en el sector minero, pero también en los demás sectores. Por lo tanto, creo que los temas que vamos a conversar ahora trascienden del ámbito minero y van a abarcar el campo de cualquier empresa que desarrolle proyectos de electricidad, centrales hidroeléctricas, gran industria, carreteras, etc. Porque a lo que nos enfrentamos el día de hoy es a la necesidad de poder obtener la denominada licencia social, concepto totalmente extrajurídico, pero sin el cual no podemos desarrollar las actividades productivas generadoras de renta. Entonces, el gran tema que se abre a debate es si estos gastos, estos egresos, estas inversiones, que hoy además parecen ser cada vez más significativas, van a tener un impacto fiscal que en mi opinión deben ser válidamente admitidas por las razones que voy a exponer a continuación, pero además por una cuestión de hecho,
y es que la empresa privada ha terminado cubriendo el rol que debería ser asumido por el Estado. Y por lo tanto no es éticamente ni jurídicamente admisible que ese mismo Estado que está viendo que una empresa cubre con sus funciones y cubre sus deberes, a su vez tenga que pagar impuestos por esa labor que el Estado, y especialmente los gobiernos centrales, son incapaces de realizar. Así que este es el tema que tenemos enfrente y vamos a ver cómo lo interpretamos y lo analizamos desde una perspectiva estrictamente tributaria. Premisa. Para fines del impuesto a la renta, el artículo 37 de la ley es muy claro al establecer que son deducibles como gasto todos aquellos egresos que fueran necesarios para generar la renta o mantener su fuente productora. La ley ha agregado que además estos egresos tienen que ser normales, razonables y proporcionales a la actividad que desarrolla el contribuyente. Pero lo que tenemos que subrayar es que tanto la jurisprudencia del Tribunal Fiscal como la jurisprudencia del Poder Judicial y la doctrina en general han concluido que el principio de causalidad es un principio de carácter amplio. Esto es no restrictivo, que por lo tanto engloba cualquier tipo de egreso que tenga tal finalidad y que lo único que se excluye de la deducción son aquellos aspectos que expresamente han sido separados o excluidos por la ley. Por lo tanto, la regla general es que todo es deducible. La excepción es aquello que expresamente ha sido excluido de la regla. Este es el marco, este es el principio en el cual nos tenemos que desenvolver para analizar qué ocurre con el tema de la responsabilidad social, que en síntesis implica ir más allá de aquello que la ley exige. La responsabilidad social, pues, es este nuevo deber que ha surgido y que lleva y que obliga a que las empresas se puedan vincular de una manera adecuada en el medio en el que operan. Y especialmente, y cómo no, en países en vías de desarrollo como el nuestro, donde el Estado no tiene una presencia adecuada. Este tema de la responsabilidad social, que se ha puesto en moda hace poco tiempo atrás, incluso ya viene siendo superado en otros países. Leí un interesante artículo en una revista extranjera donde mencionaban que la responsabilidad social ya había sido superada porque implicaba en cierta forma una especie de compartir aquello que me sobra o de dar a las comunidades aquello con lo cual las puedo ayudar. Es decir, estábamos todavía dentro de una concepción paternalista propio de estados en vías de desarrollo. Sin embargo, al criterio al que vamos a tener que pasar, y seguramente lo haremos muy pronto, es al criterio de crecimiento compartido. Esto ya se viene hablando en muchos otros países, y esto es que las empresas en su política vayan más allá de una política de responsabilidad social y que impliquen un crecimiento correcto, adecuado, de compartir la riqueza con los diversos agentes económicos con los cuales se interrelacionan para generar riqueza. Entonces no es que yo dé una parte que me sobra o una parte caritativa, sino que tengo que interrelacionarme de tal manera con el medio, con la comunidad y con los agentes económicos, de manera que todos nos beneficiemos y podamos crecer y obtener una correcta redistribución de la riqueza. Pero eso va a ser un paso más allá. Hoy estamos todavía en el aspecto de esta responsabilidad social, que implica muchísimas cosas, como lo he dicho anteriormente. Pero es interesante, y acá ya entramos en materia jurídica, la definición que ha dado el Tribunal Constitucional en una resolución de este año, emitida a propósito del caso Conga, y que a continuación desarrollaré con mayor amplitud, respecto a lo que se entiende por responsabilidad social. Para el Tribunal Constitucional, la responsabilidad social tiene dos ámbitos. Un ámbito interno
está vinculado a los derechos que tienen las empresas, a las obligaciones que tienen las empresas frente a los trabajadores y la obligación que tienen para generar un clima laboral adecuado, así como frente a sus accionistas y demás agentes económicos a través de las reglas del buen gobierno corporativo. Pero la responsabilidad social también tiene un aspecto externo, y es aquel que enfatiza las relaciones entre la empresa, la comunidad y su entorno. Y esta responsabilidad social ha sido calificada por el Tribunal Constitucional como obligatoria. Para el tribunal, una empresa privada que merece protección constitucional, es lo que dice el tribunal, es aquella que asume de manera ineludible el rol de la responsabilidad social. Por lo tanto, si una empresa es irresponsable, no merece esta protección constitucional que está dada en el marco de una economía social de mercado, donde implica que las empresas, si bien pueden actuar de manera libre, deben, entre otras cosas, desenvolverse en un marco de solidaridad y en un marco en el cual preserve el desarrollo de la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado. Es un marco político muy interesante, pero que lo podemos resumir desde una perspectiva tributaria con la siguiente idea. La responsabilidad social es, por tanto, una obligación que tiene la empresa. Y al ser una obligación, nos vamos alejando del concepto de liberalidad o de acto gratuito, que es precisamente aquel que no da derecho a la deducción de gastos o de egresos, porque justamente se aleja del criterio de causalidad contenido en la ley del impuesto a la renta. Este marco, desarrollado por el Tribunal Constitucional, y yo diría más aún por la realidad, nos lleva pues a concluir que la responsabilidad social de las empresas está incluida dentro del principio de causalidad. Son pues gastos relacionados con el desarrollo y necesarios al crecimiento de los pueblos donde trabajan y que mejoran las relaciones con el entorno y generan un clima social que antes podíamos decir favorecía o fortalecía el desempeño de las empresas. Hoy es indispensable para el inicio de las operaciones de las empresas. Por lo tanto, estos son los conceptos entre los cuales nos tenemos que desarrollar y ver qué ha ocurrido en materia tributaria. Y voy a referirme principalmente a dos sentencias emitidas por el Poder Judicial. La primera relacionada a los gastos de mantenimiento de carreteras. El Tribunal Fiscal, a través de la resolución 4807-1-2006, señaló que los gastos incurridos para el mantenimiento de carreteras, en este caso de carácter ordinario, no eran deducibles para fines del impuesto a la renta. ¿Y eso por qué? Porque en otra jurisprudencia el tribunal había dicho que sí eran deducibles los gastos de reparación de carreteras si es que la reparación obedecía a circunstancias extraordinarias, a circunstancias que generaban pues un imperativo para que la empresa efectúe estos egresos. Ejemplo típico: un huaico, una inundación, un problema climatológico que interrumpía una carretera por donde pasaban los camiones de la empresa minera. Era evidente que la empresa minera, para poder continuar con el transporte y la venta de sus concentrados, tenía que incurrir en gastos de limpieza, mantenimiento de esa carretera. Y en esos supuestos extraordinarios, el Tribunal Fiscal dijo: el gasto es deducible. Sin embargo, si la empresa se dedicaba a hacer un mantenimiento ordinario a una carretera que pertenecía al Estado, en este caso a Provías, pero para darle una calidad mejor a la que éstas tenían, supliendo en cierta forma el rol del Estado, pero no solo con un ánimo altruista, sino más bien de interés propio, para que sus camiones circulen en mejores condiciones y ahorrarse costos de llantas, tiempo, etc.,
no eran deducibles para fines del impuesto a la renta, porque era un acto de liberalidad. Estaba supliendo de manera graciosa una obligación que le competía al Estado. Esta resolución del Tribunal Fiscal fue impugnada por el contribuyente ante el Poder Judicial y se emitió la casación de la Corte Suprema 2743-2009, donde la Corte Suprema declara nula la resolución del Tribunal Fiscal y establece que estos gastos de mantenimiento ordinarios de carreteras sí son deducibles para fines del impuesto a la renta, al amparo del principio de causalidad antes mencionado. ¿Qué es lo importante de este pronunciamiento? Lo importante del pronunciamiento de la máxima instancia del Poder Judicial es que analiza el ámbito del principio de causalidad y señala enfáticamente que el principio de causalidad es uno de carácter amplio, que no puede interpretarse en sentido restrictivo, sino dentro de los márgenes de la normalidad, razonabilidad y generalidad. Y señaló el Poder Judicial en esta resolución que la exigencia establecida por el Tribunal Fiscal, que la causa por la cual la empresa reparaba la carretera fuera un evento extraordinario o excepcional, no estaba prevista en ninguna norma tributaria. No había ninguna norma en la ley del impuesto a la renta que dijera que el principio de causalidad para los gastos eran deducibles si es que estábamos frente a un evento excepcional. Por el contrario, lo que dice el Poder Judicial es que, atendiendo a la amplitud del principio de causalidad, cualquier egreso en el que se denote que el ánimo de la empresa no es llevar a cabo un acto gratuito, sino que ella actúa con un interés empresarial, el cual tiene que ser medido en mayor o menor medida, es válida la deducción. En este caso concreto, el interés de la empresa es el que hemos mencionado: ahorrar costos de tiempo en la comercialización de sus concentrados, ahorrar costos de mantenimiento de vehículos, llantas, combustibles, etc. Esa es una finalidad empresarial. En consecuencia, el gasto es deducible. Y este tema lo podemos extrapolar a cualquier industria o a cualquier empresa. Una empresa que desea entrar en determinada zona o en determinada región y tiene que efectuar diversos egresos preliminares para llevar a cabo una previa instalación de su infraestructura, de sus máquinas, ganarse a la población, no lo hace necesariamente por un acto caritativo o generoso. Todos sabemos que los empresarios tampoco son la Madre Teresa de la caridad. Pero evidentemente estos egresos se hacen con una finalidad empresarial, relacionarse con el entorno y poder hacer viable un negocio que va a generar el pago de impuestos al país. Por lo tanto, los egresos tienen que ser deducibles. Y así lo ha reconocido, repito, la Corte Suprema de Justicia, que ha optado por una interpretación amplia del principio de causalidad contenido en la ley del impuesto a la renta. Este pronunciamiento, lo único malo que tiene es que no es vinculante para la SUNAT ni para el Tribunal Fiscal. Es simplemente un precedente. ¿Por qué? Porque no ha sido aprobado a través de un pleno casatorio de la Corte Suprema de Justicia, que allí sí tiene carácter de jurisprudencia de observancia obligatoria. Es más, el Tribunal Fiscal normalmente se resiste a aplicar los fallos del Poder Judicial porque considera que pueden atentar contra su autonomía en materia tributaria. Sin embargo, es un precedente sumamente importante a tener en cuenta de cara a pensar que si termina un litigio de manera desfavorable a nivel del Tribunal Fiscal, tenemos sólidos argumentos para a nivel del Poder Judicial obtener un fallo favorable en vista de la amplitud de criterio que tienen los magistrados del Poder Judicial. Este es un primer pronunciamiento que quería mencionar el día de hoy. El segundo es una sentencia también de la Corte Suprema, pero emitida en grado de apelación. Entendemos que aún está pendiente de resolverse la casación, donde la Corte Suprema también deja sin efecto la resolución del Tribunal Fiscal impugnada
que consideró que no eran deducibles los gastos de limpieza de un canal de regadío, porque eso beneficiaba fundamentalmente a la comunidad que utilizaba el agua de esos canales. Concretamente estamos frente a una empresa que destinó recursos económicos para limpiar este canal de regadío en un mantenimiento otra vez ordinario, previendo que el día de mañana en épocas de lluvia no fuera a colapsar o no se viese interrumpido. ¿Por qué? Porque la empresa se servía de las aguas que provenían de ese canal de regadío. Pero evidentemente esas aguas también servían a la comunidad. Para el Tribunal Fiscal estábamos frente a un acto de liberalidad. La empresa había actuado de manera altruista y en realidad estaba beneficiando a los agricultores, que eran quienes utilizaban en definitiva el agua. Pero vio analizar que esa agua previamente pasaba por las turbinas de la empresa y que se utilizaba para la generación de energía eléctrica que al ser vendida generaba una renta gravada con el impuesto. La empresa se va al Poder Judicial en demanda contencioso administrativa y es en esa instancia donde el Poder Judicial declara nula la resolución del Tribunal Fiscal, señalando que la empresa no había actuado de manera altruista, sino con una finalidad empresarial, preservando el derecho que ella tenía a contar con con agua de regadío para el desarrollo de sus actividades generadoras de renta. Pero lo importante de esta resolución es el concepto de acto de liberalidad que menciona la sentencia. O sea, esta sentencia, así como la anterior definió la amplitud del principio de causalidad, en esta se restringe el concepto de acto de liberalidad, que no da derecho a la deducción de gastos. Por lo tanto, si combinamos ambos precedentes, vamos a concluir que tenemos un principio amplio de causalidad y un principio reducido de lo que es liberalidad. Para el Poder Judicial, las donaciones o actos de liberalidad son aquellos que no están relacionados con la actividad del contribuyente. O sea, tienen que ser ajenos a su actividad de empresa, ya que están dirigidos, por ejemplo, a la atención de clientes, un regalo de Navidad, una canasta, en fin, o a ciertos trabajadores de manera específica, obsequios, agasajos, etc. Pero ajenos a su actividad empresarial, a su estrategia de negocio. Tales actos, dice el Poder Judicial, de liberalidad constituyen más bien un uso de las utilidades más que un gasto necesario para la generación de rentas. Por lo tanto, si analizamos las razones por las cuales esta empresa hizo este mantenimiento o limpieza del canal de regadío, no podemos concluir que era un acto de liberalidad o una donación. Respondía a una finalidad empresarial, a una finalidad de negocio, a que este canal no se viera obstruido el día de mañana y le impidiera generar energía eléctrica. Esa finalidad no es altruista, es una típica finalidad empresarial que por lo tanto no es donación y cae dentro del concepto amplio de causalidad recogido en la anterior sentencia. Por estas razones, repito, se dejaron sin efecto la resolución del Tribunal Fiscal y SUNAT tuvo que admitir la deducción. En consecuencia, tenemos dos fallos interesantísimos del Poder Judicial. La jurisprudencia del Tribunal Fiscal en cierta forma está avanzando. Se acaban de emitir fallos a nivel del Tribunal Fiscal muy interesantes que ya han abierto la puerta a estos criterios del Poder Judicial, que algunos nos han mencionado tanto Rudolf como David, pero también hay otra en la cual, por ejemplo, se ha admitido la entrega de semillas a los agricultores con la finalidad de llevar a cabo campañas de reforestación o ayudar a que la población pueda desarrollar sus actividades agrícolas, que en cierta forma se convierten en un paliativo a las actividades mineras que tienen pues un efecto ambiental. El Tribunal Fiscal ya dijo esos gastos, esa entrega de semilla son deducibles. Ha puesto el requisito, la exigencia que se identifique al beneficiario, y eso porque, claro, los tributaristas tenemos una deformación profesional
de tener siempre una visión fiscalizadora, inquisidora, de dudar, oye, ¿no será esto falso? ¿A quién se le habrá entregado? En principio me parece razonable, pero no ha probado quién lo recibió. Pero esto es una cuestión de fondo, es una cuestión de carpintería. Lo importante son los principios establecidos por el Poder Judicial y que ya vienen siendo recogidos por el Tribunal Fiscal. Por tanto, esto nos da un marco muy interesante para poder desarrollar nuestras actividades de responsabilidad social. Quiero retomar, para terminar, nuevamente a la sentencia del Tribunal Constitucional expedida en el caso Conga, la sentencia 001 de este año, en la cual se declaró inconstitucional la ordenanza del gobierno regional de Cajamarca, que declaró inviable el proyecto minero Conga y pretendió usurpar, y disculpen la rudeza del término, usurpar las funciones del gobierno central. En esta sentencia, además de haberse analizado el concepto de responsabilidad social que mencioné anteriormente, ha establecido cuáles son las características o roles que debe cumplir la empresa privada dentro del marco de la Constitución. Y entre otras cosas, lo que ha dicho es que una empresa privada deseada por la Constitución es aquella que cumple con 4 aspectos esenciales. Primero, la prevención de conflictos y daños. Segundo, que esté sujeta a una fiscalización nacional, que no sea informal. Tercero, que esté dispuesta o que asuma la obligación de reparar daños causados. Y en cuarto lugar, que concrete el principio de coparticipación de la riqueza. Esta coparticipación de la riqueza puede llevarse a cabo en un ámbito jurídico y en uno extrajurídico. El jurídico, evidentemente, es el normal, el razonable, el pago de impuestos, que no solamente va a generar ingresos a estas regiones, sino también a través del canon minero y eventualmente petrolero. Sino también en este tipo de egresos de carácter extrajurídico, pero dados por la realidad de las circunstancias, de desarrollar lo que se conoce como gastos necesarios para obtener la licencia social. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional reconoce como necesidad de las empresas incurrir en ciertos gastos que le permitan evitar conflictos sociales, porque eso es propio de su actividad empresarial en países con nuestra realidad. Y para llegar a esa conclusión, el tribunal hace un análisis histórico de cuál es la situación particular del Perú, con todos los problemas, taras, inconvenientes que históricamente venimos arrastrando y que de cierta manera ya los venimos superando, pero que son problemas en los cuales ni la población, ni el Estado, ni las empresas tienen razón. Es un problema de responsabilidad compartida en donde todos, las clases dirigentes, en general, quienes actuamos en este país, somos en cierta medida responsables. Estas conclusiones pues, emitidas por el fallo del Tribunal Constitucional refuerzan el marco que les he mencionado y que además el día de hoy nos generan un nuevo reto. Ya casi no tengo respuesta y de repente si hay una rueda posterior de discusión o si la sociedad o el Colegio de Abogados, del Colegio de Contadores de Trujillo nos vuelve a invitar. He dicho que tenemos los abogados de formación profesional. Así que si el Colegio de Contadores, en colaboración con el Colegio de Abogados, sería lindo una actividad intergremial, podríamos entrar a analizar un nuevo aspecto que nos genera un reto en el cual particularmente yo no tengo una respuesta y lo suelto a la mesa. Lo normal es que se hayan venido emitiendo pronunciamientos sobre los gastos que hacen las empresas en responsabilidad social a lo largo de su vida, cuando ya están en operaciones, ¿correcto? Mantenimiento de carreteras, transporte, voy a hacer estos donativos a la comunidad, etc. Pero hoy se nos presenta un nuevo reto, y es que antes del inicio de las operaciones, las empresas tienen que realizar desembolsos. Y ya no simples gastos, ya no el apoyo para la fiesta del pueblo o la celebración de la patrona del lugar. Lo que ahora se exige a las empresas, especialmente en el campo minero, es construir reservorios, construir canales de regadío
poner fondos de miles de millones a disposición de los gobiernos regionales y locales para distintas obras que implican construcción de escuelas, postas médicas, hospitales, etc. Estas inversiones que ahora son millonarias y que el gobierno ha denominado el modelo Quellaveco, que es lo que por fin parece que va a salir uno de tantos proyectos atrasados en minería, estas inversiones millonarias, ¿cómo se tratan? Son gasto. Van a ser gasto en el ejercicio inicial cuando la empresa aún no ha iniciado operaciones. Estamos frente a gastos preoperativos que van a poder amortizarse en 1 o 10 años conforme al artículo 37G de la Ley del Impuesto a la Renta. Estamos frente a inversiones, activos fijos, gastos de desarrollo para la mina, egresos para la constitución de un nuevo intangible que solo existe en el Perú, que se llama licencia social. Forma parte del valor de la concesión, porque si bien es cierto, el Estado me da una concesión, yo no la puedo explotar si es que el pueblo no me deja entrar a las concesiones y explotar el mineral, y me bloquean carreteras y me hacen protestas y hay cientos de muertos. ¿Cómo trato estas inversiones iniciales? Es un tema sumamente interesante porque, claro, no es gasto de infraestructura y servicio público, porque no hemos servido todo el procedimiento burocrático establecido en la Ley General de Minería. No es un gasto ordinario deducible en el ejercicio. 2.000 millones antes de iniciar operaciones va a ser gasto del ejercicio y pérdida. Tampoco es gasto de desarrollo, porque no tiene que ver con la extracción del mineral. Ahí me quedan muchísimas dudas del tema. No sabría si atribuirlo al costo de la concesión amortizable o atribuirlo quizás a un nuevo intangible que podamos deducir a lo largo de la vida de la mina, porque si la empresa no hubiera hecho este esfuerzo inicial, no habría sido posible la producción minera. Son las dudas que planteo, pero lo que sí no tengo ninguna duda es que ya el tiempo se venció y con esto termino mi exposición. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la exposición de Alex y ahora tenemos en la mesa a nuestro panelista a quien vamos a invitar para que plantee algunos comentarios acerca de las exposiciones realizadas y también nos plantea algunas preguntas para los expositores. Me estoy refiriendo a Jorge Márquez Bazán, que es contador público colegiado, posgrado en normas internacionales de información financiera y estudios de maestría en tributación y política fiscal en la Universidad de Lima. Se desempeñó como contador tributario corporativo en Compañía Minera Milpo S.A.A. y como funcionario en SUNAT. Actualmente es contador tributario de Aruntari S.A.C. Recibamos a Jorge con un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Yo agradezco también a los organizadores y a esta linda ciudad por la acogida que nos ha dado. La exquisita comida, en realidad me ha dejado con un poco de sueño en un principio, pero después de tan brillantes exposiciones, me dijeron, comenta un poco más acerca de lo que hablan Alex, Rul, David, y la verdad que me siento como un cantante de karaoke cuando después se encuentra ahí con todos los finalistas de Yo Soy. Pero en fin, trataré de comentarles algo, un poquito de mi experiencia, y bueno, plantear un par de preguntas al respecto, ¿no? Con respecto a la resolución de la que habló Rulf, la 2290-1-2011, este caso de la empresa que tenía 2 unidades en explotación, sí, bueno, que es un caso que hemos pasado también en Compañía Minera Milpo, y ocurrió, bueno, algo que pasó en su momento, ¿no? Sí, bueno, esa era la posición de la administración. La posición era que acá la primacía era lo que decía pues esta resolución SUNAT acerca de que cuando yo hago mi declaración jurada, presento mi PET, en el PET sí se establecían 2 unidades, ¿no?
A pesar de que en algún momento pues uno esperaba pues llenar el PET y a la final los resultados se unificaran, ¿no? Eso no ocurría. Pues teníamos que recurrir a ciertos artificios, ¿no? Para poder llenar este PET, y al final era algo que la norma tranquilamente me permitía, ¿no? Diferencia clarísima con la norma de hidrocarburos, en la cual sí hablamos pues de contratos, ¿no? Y hablamos de una determinación de impuestos diferenciada, ¿no? Y bueno, quería amarrar un poco el tema con respecto a esta misma resolución que hablaba del tema de una fusión, ¿no? Para no perderme pues el tema de las novedades tributarias de esta reforma que habla acerca del tema de las fusiones, y la norma 16, ¿no? Que me quedé con las ganas de hablarlo el otro día en algún otro sitio. Bueno, voy a aburrirlos un poquito con esto, un par de minutos nada más. Es el tema de que con esto de las fusiones, adquisiciones y reorganizaciones en general, es un tema cuasi normal, digamos.